Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Expectativa por dos fallos pensionales. Recientemente la Corte Constitucional impartió sentencias sobre las semanas de cotización de las mujeres y en otro fallo estableció qué pasa con las personas que superan las 1.800 semanas de cotización. Analizaremos estos temas con el experto Andrés Felipe Izquierdo. Oportunidades para vivir en Canadá. Muchos colombianos se están viendo cada día más atraídos por viajar a Canadá en plan de estudio, trabajo o para hacer negocios. Hay beneficios derivados del TLC entre los dos países que muchos todavía no conocen. Hablaremos del tema con el experto en migraciones, Andrew Carvajal, CEO de la firma DLG Mobility. Los beneficios del dólar. Muchos colombianos están viendo ventajas en un dólar a menos de 4.000 pesos. Compra de productos importados y pagos de deudas en dólares son apenas dos de las principales ventajas. Les contaremos qué dicen los expertos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las expectativas que hay por la continuación del trámite de la reforma pensional en el Congreso de la República durante esta legislatura que acaba de arrancar, especialmente porque el gobierno y el Congreso deben incorporar varios fallos recientes de la Corte Constitucional sobre el tema de las pensiones. Doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches para ti, para tu audiencia y todo el equipo de Signo Pesos. Doctor Izquierdo, un primer fallo y del que se habló en las últimas semanas bastante en el país tiene que ver con la diferencia, dice la Corte Constitucional, entre las semanas cotizadas de los hombres y de las mujeres. Para los hombres nos quedan 1.300 semanas, para las mujeres 1.000 semanas. Debería quedar, digamos, en la ley que ellas deben cotizar menos que los hombres. ¿Cómo le parece a usted esta medida? Bueno, Víctor, pues tengo dos impresiones a propósito de esto. Lo primero es que yo respaldo y estoy de acuerdo y celebro la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de, digamos, llevar a la ley lo que es la realidad del mercado laboral para las mujeres en nuestro país, pero además también conciliar eso con nuestro sistema pensional. La Corte Constitucional, ¿qué ha dicho? Ha dicho, mire, a las mujeres les dijimos pensiones a los 57 años, pero le estamos pidiendo el mismo número de semanas que a los hombres, 1.300. Entonces, en conclusión, estamos diciendo a la mujer, tiene menos tiempo para lograr el mismo requisito que tienen que lograr los hombres para pensionarse. Eso no tiene ningún sentido y eso pues obedeció a criterios neta y puramente políticos que yo de tantos años de estudiar este tema todavía no entiendo. Es porque a la mujer le dejamos la misma cantidad de semanas, porque a la mujer le dijimos que tenían 5 años menos para pensionarse, porque les íbamos a pedir 5 años menos para pensionarse. Aparentemente el motivo cuando se hizo la ley 100 del 93 y demás fue, por de alguna manera decirlo, desde el sistema pensional reconocer que la maternidad tiene un impacto en la mujer que trabaja en consecuencia, pues, digamos, accede por menos tiempo al sistema formal o al mercado laboral para cotizar. Entonces, digamos, listo, 5 años menos, pero la mujer vive más. Entonces las mujeres que están afiliadas a los fondos privados de pensiones les dicen, pensiónese antes, pero usted vive más, entonces el ahorro le tiene que rendir para más tiempo, entonces eso es menos pensión. Y en el régimen público, pues el tema de las semanas, les decimos pensiones a los 57, pero cotice 26 años, desconociendo la realidad de las barreras de acceso que tiene la mujer al mercado laboral y las propias de la maternidad. Lo que ha hecho la Corte en ese sentido es decir, mire, reconozcámoslo, llevemos esto a la ley y en ese sentido le otorga un plazo perentorio al Congreso de la República de 2 años para decirle, mire, ustedes, Congreso de la República, dentro de sus facultades que no tengo yo como Corte Constitucional de legislar, adecúe el ordenamiento jurídico de manera tal que la mujer se pueda pensionar con 1.000 semanas en razón a las barreras de acceso que enfrenta para acceder al mercado laboral, a la maternidad y que hacen que la mujer Claro, pues, pero, se va a pensionar antes. pero si se debe incorporar esto a la ley, necesariamente debe ir en la reforma pensional que arranca otra vez sus discusiones en los próximos días. Pues debería ser lo lógico.
debería ser lo lógico. Sin embargo, yo no he visto ni al gobierno ni a los ponentes de la reforma pensional en el Congreso decir que lo van a incorporar. Entonces, uno diría, si estamos haciendo una reforma pensional como la que se está adelantando en este momento en el Congreso de la República, pues qué mejor momento que atender la orden de la Corte Constitucional que este. Ya vamos a ver, el Congreso pues ya se instaló ayer, como todos los colombianos lo pudimos ver. Se supone que en las próximas semanas deberá retomarse el debate de la pensional, pero en ese sentido la ponencia tendrá que cambiar y tendrá Claro. que incluir esto. Yo creo que es conveniente lo que la Corte ha hecho, pero también aquí hay un mensaje. Supongamos, tanto el gobierno como el Congreso actual no caen en cuenta de esto, que sería inexplicable, pero digamos que pueda pasar, y no lo introducen en la reforma pensional. Pues la Corte ya dijo, si esto no nace, no llega a la ley, entonces en los próximos 10 años, vencido el término en los 2 años que da la Corte Constitucional, se van a descontar 50 años desde el primer año y 25 años del segundo, Semanas, 50 creo. semanas, perdón, sí, y 25 semanas desde el segundo año en adelante, de manera tal que en el 2036 las mujeres puedan pensionarse con 1.000 semanas, en caso tal que el gobierno y el Congreso ahorita no hagan nada. Vamos a ver Claro. si lo introducen o no en la reforma pensional. ¿Esto tiene efectos retroactivos? Es decir, de pronto el caso de alguna mujer, y pueden existir muchos casos, ¿no? Llegaron a las 1.000 semanas, 1.020, 1.050 semanas y no pudieron conseguir su pensión. Llega esta nueva ley y dicen, hombre, ¿cómo de ahora en adelante hay mujeres que sí se van a pensionar con 1.000 semanas? En mis épocas no se pudo. ¿Pueden de pronto demandar o pueden clasificar dentro de esto? ¿O simplemente es una medida que rige para el futuro? No, de entrada no, Víctor, ¿por qué? Porque la Corte ha dicho, mire, esto es un tema que se tiene que implementar de aquí en adelante, lo tiene que implementar el Congreso de la República y le da un plazo de 2 años para eso y si no se implementa en los términos de la Corte. Y la sentencia que dice que desde el momento en que vence el plazo de 2 años para el Congreso de la República, a partir de ese momento, por el primer año siguiente, son 50 semanas menos. Es decir, en ese momento la mujer se pensionará con 1.250 semanas. En el segundo año se pensionarán con 1.225 y así sucesivamente para llegar hasta las 1.000. De manera tal que incluso las mujeres que se pensionen hoy, o digamos en este año, y en el año 2024 y en el año 2025, pues tendrán que cumplir el plazo, el requisito de las 1.300 semanas, porque es lo que está definido en la ley en este momento. No existe, en virtud de la sentencia, probabilidad alguna de que se pueda encontrar un atajo que nos haga pensar que se va a venir toda una avalancha de demandas de mujeres que se quieran pensionar con menos de las 1.300. Sin embargo, hay que decirlo, en Colombia tenemos una creatividad jurídica impresionante, ¿no? Entonces no me extraña que por allá haya alguien que lo haga y de Claro. golpe logremos otro cambio. Otro cambio. Bueno, hablando de cambio, voy a cambiarle el tema. Pensiones, por supuesto, pero sobre otro concepto también de la Corte. Pero antes de hacerle la pregunta en particular sobre lo que dice la Corte, muchas personas se preguntan, y es para tener como un contexto, ¿qué pasa si yo cotizo más de 1.300 semanas? ¿Qué pasa con esas semanas? Digamos, llega el momento de mi pensión y tengo 1.400 o 1.500 o 1.600 semanas. ¿Qué pasa conmigo en ese caso? Bueno, este tema tiene especial incidencia en el régimen de prima media que administra Colpensiones. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? La ley dice se pensionarán los colombianos, mujeres con mínimo 57 años y hombres con mínimo 62 años, que tengan como mínimo 1.300 semanas y por esas 1.300 semanas la ley determina una tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Para decirlo coloquialmente, es el porcentaje que me corresponde sobre el promedio de salario de los últimos 10 años y que se convierte en pensión. ¿Sí? O sea, el porcentaje sobre mi promedio sobre el cual se va a liquidar mi pensión. De manera tal que cuando una persona cotiza las 1.300 semanas, pues tiene una base del 65,5%. A partir de ahí, los colombianos podemos subir esa tasa de reemplazo, o sea, ese promedio de pensión sobre el salario de los últimos 10 años, por cada 50 semanas más. Es decir, que el sistema nos premia la fidelidad. ¿Y qué nos dice? Por cada año que usted cotice de más, la ley le reconoce 1,5% más de tasa de reemplazo, sin que exceda el 80% para quienes, aplicando esa lógica aritmética, esa regla aritmética de la ley 797, pues quien logre 1.800 semanas de cotización tendría una tasa de reemplazo de 1.800, de 80%.
¿Qué es lo que pasa? Que no es una regla exacta, ¿no? Por cada número, por 1500 semanas tengo 70% de tasa de reemplazo. No, la tasa de reemplazo se construye a partir de dos variables. La primera, semanas. Entonces ahí aplica lo que le acabo de decir. Mínimo 1300, máximo 1800 y por cada 50 semanas cotizadas de más, el sistema me da 1.5% más como tasa de reemplazo. Hasta ahí estamos claros. Pero también se tiene en cuenta la variable salario, que dice la ley que entre más alto sea el salario de cotización de la persona expresado en salarios mínimos, pues me va castigando la tasa de reemplazo. ¿Qué buscó la ley 797 con eso? Y fue, digamos, fue un poco tímido, tal vez un poco corto, pero fue un paso en la dirección correcta. Disminuir el peso, el impacto fiscal en las pensiones altas, de manera tal que entre más alta sea la pensión, pues que menor fuera el subsidio. Eso se logró, lo que pasa es que las pensiones altas pues siguen altamente subsidiadas. De manera tal que cuando usted, es decir, yo puedo tener 1700 semanas y una tasa de reemplazo del 70%, y el vecino puede tener 1700 semanas y una tasa de reemplazo del 74%. Ah, le ¿Por qué? entiendo. Porque depende del salario también. Depende del salario. Y listo, 1.800 semanas, como que ese es el tope, ¿no? Según lo que usted me explica. Y a propósito de ese tema, hay un concepto de la Corte que dice o que habla de esas personas que inclusive exceden las 1.800 semanas cotizadas. Tengo entendido que si pasamos esa barrera, como que esas semanas se empiezan a perder, como que no suman en el cálculo. Y la Corte toma una decisión sobre esas personas en particular. ¿Es así? Sí, a ver, esta es una sentencia, Víctor, que yo no le, digamos, yo no le veo mayor impacto de cara a la realidad del sistema, porque primero, uno de cada cuatro en Colombia se pensiona y los otros tres no. De ese uno de cada cuatro, ese 25% que se pensiona en Colombia, el 80% tiene una pensión de entre uno y dos salarios mínimos. Y la gran mayoría de personas se pensionan, si acaso, con las 1300 semanas. Las personas que en Colombia logran más de las 1800 semanas son muy poquitas. Y suelen ser, no digo que sean todas, pero suelen ser las personas de mayores ingresos, de mayor estabilidad laboral, digamos, que gozan de unas condiciones laborales que rompen el esquema o rompen el molde de lo que es el trabajador promedio colombiano. Entonces, ¿qué pasa? Que para efectos de la liquidación de la pensión, vamos a poner el ejemplo de Pepito Pérez, que cotizó 2000 semanas al Sistema General de Pensiones. ¿Esa persona hoy, las últimas 200 semanas, se le pierden? Hoy. No, no se le pierden, no se le pierden por una sencilla razón, porque el sistema, ¿cuál es la directriz que da la ley 100 y la ley 797 de 2003 al respecto? Dice, se debe tener en cuenta hasta la última semana cotizada para efectos de liquidar la pensión, y a partir de esa última semana hacia atrás, entonces empiezan a contar los últimos 10 años cotizados para sacar el promedio del IBL, que es el ingreso base de liquidación, el famoso promedio de los últimos 10 años sobre el cual se liquida o se calcula la pensión. Y entonces, si no se pierden esas 200 semanas, hablando de la persona que superó las 1.800, siguiendo ese ejemplo, entonces, ¿cuál es la importancia de este concepto de la Corte? Que la persona se pueda acercar más a esa tasa de reemplazo del 80%, porque una persona que tiene 2000 semanas, por decir algo, pues tiene un salario promedio de 8 millones de pesos, su tasa de reemplazo le puede quedar en el 74% si solo se tienen en cuenta las 1800, pero es solo para efecto de la liquidación de la tasa de reemplazo. Con esta nueva sentencia, entonces la persona no tendría una tasa de reemplazo del 74%, sino, no sé, del 75, del 76, del 74.5. Es imposible dar una visión o una respuesta, perdón, exacta, porque depende de la historia laboral de cada persona, porque la tasa de reemplazo, así tengamos el mismo número de semanas, no necesariamente es igual para todos. Entonces, estos son casos que toca ver sobre cada caso particular para no, digamos, para no dar ese mensaje confuso de que ahora todas las pensiones en Colombia se van a reliquidar, porque no es así. Solo hay espacio para revisar las de aquellos colombianos que hayan cotizado más de 1800 semanas, y habría espacio de liquidación siempre y cuando se determine que el impacto o la aplicación de esta sentencia sobre esa liquidación de la pensión en efecto le va a aumentar la tasa de reemplazo, y que si lo logra pues va a ser un aumento, digamos, de bajo impacto o no muy considerable como para uno justificar todo un proceso de reliquidación pensional. Habrán casos que sí, por supuesto, pero para el grueso de la población o para el grueso de los pensionados, desde mi concepto esta sentencia ni suma ni resta.
Bueno, no, pero de todas formas interesante saber todo lo que se mueve alrededor del tema pensional, que como lo indicamos, estará otra vez en el orden del día en las próximas discusiones del Congreso de la República. Doctor Izquierdo, como siempre, un placer aprender con usted sobre pensiones. Una feliz noche. A ustedes muchas gracias, Víctor, y un saludo muy especial. Y con este tema, a propósito de pensiones, nos vamos con la cifra económica del día. Es la siguiente. 1.610.000 corresponde al número de pensionados que ya tiene Colpensiones en este momento a su cargo. El más reciente reporte de esta entidad explica que de ese número de pensionados, el 54% reciben apenas una mesada de un salario mínimo. Otro 23% reciben mensualmente entre 1 y 2 salarios mínimos. Otro 9% reciben entre 2 y 3 salarios mínimos. Y finalmente un 12% reciben más de 3 salarios mínimos cada mes, incluso hasta 25 salarios mínimos, las megapensiones, que es el máximo tope que se puede otorgar por esta entidad, según lo determina la ley. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que hay una firma colombiana que se está codeando con grandes compañías multinacionales en un evento deportivo mundial. Ya les tenemos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos. Muchos colombianos sueñan con migrar a otros países para empezar una mejor vida. Estados Unidos y España son opciones muy atractivas, pero desde hace algunos años otros países están en la mira de muchos colombianos, entre ellos Canadá. Por eso quiero saludar a un experto en el tema de migraciones hacia este país particularmente, doctor Andrew Carvajal, CEO de la firma DLG Mobility. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola, buenas noches, Víctor. Muy bien. ¿A qué se dedica particularmente su firma? Nosotros, yo soy un abogado migratorio canadiense y ayudamos a las personas a migrar a Canadá de todas partes del mundo. Y aparte de la firma de abogados que tenemos una firma de lo que se llama movilización. Entonces ayudamos a los empresarios a abrir empresa en Canadá, ayudamos a los empleadores canadienses a buscar empleados alrededor del mundo y también a las personas que están estudiando a poder buscar un programa académico en Canadá y usarlo como un vehículo migratorio. Entonces hacemos tanto la parte migratoria como también esos servicios que son parte de llegar a Canadá. No, entonces usted es el propio para este tema. ¿Se tienen estadísticas de cuántas personas desde Colombia quieren viajar a Canadá? O en términos porcentuales, ¿cuánto viene creciendo esa migración? Sí, no sé si tengamos un número específico de cuántos están en proceso o quieren ir, pero sabemos que, por ejemplo, el año pasado había alrededor de 120,000 colombianos en Canadá, que es un incremento de casi el 71%, creo que más del 70% de lo que existía hace 10 años. Colombia es el país que pone, el segundo país de Latinoamérica que pone más residentes permanentes o más inmigrantes en Canadá después de México. Y a lo largo de los años vemos que en el top 20 de los países que ponen más nuevos inmigrantes, Colombia está subiendo y subiendo, ya llegando al número 20. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente quiere Canadá? Usted me explicaba, ¿no? Están las opciones pues, para estudiar, para trabajar, conseguir un buen trabajo, inclusive para hacer negocios. Dentro de estas posibilidades, ¿por qué los colombianos están eligiendo este destino? Es bien interesante porque cuando nosotros tenemos una consulta con personas que quieren migrar a Canadá, normalmente muchas personas dicen, mira, yo estoy bien, pero lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, lo hago por el futuro de ellos. Entonces muchas personas están buscando oportunidades nuevas para ellos, pero muchas personas como para su familia, poder viajar como estudiantes o como trabajadores, que sus hijos tengan una educación primaria o secundaria gratis, que la salud sea gratis y sobre todo esas oportunidades que pueden existir en el futuro. Y ahí es donde vemos mucha migración, personas que están buscando hacer estudios en Canadá para poder hacerlo como un puente para la residencia permanente, personas que tienen muy buen perfil para establecerse y algunos profesionales que quieren como diversificar un poco su negocio, tener un mercado en Norteamérica y pues Canadá es una buena manera de poder hacer esto. Las personas que tienen ese sueño de emigrar, pues históricamente Estados Unidos como que es la primera opción, por eso se habla, no solo desde Colombia, ¿no? Desde muchos países, del famoso sueño americano. Aquí podríamos estar hablando de un sueño canadiense, pero si yo tengo las dos posibilidades, ¿dónde es más fácil? ¿Dónde tengo más probabilidades de ser exitoso en mi proceso migratorio? ¿Estados Unidos o Canadá?
Claro, y yo creo que hoy en día ya se ha vuelto Canadá. Por muchos años Estados Unidos era el que imponía como la marca en términos de migración, ¿verdad? Y después Australia, Canadá comenzaron a volver más y más populares. Lo que pasó pues es que hay mucha gente en Estados Unidos y a pesar de que pues, es un país también de inmigrantes como lo es Canadá, de pronto menos que lo es Canadá, es un país donde ya hay tanta gente en el sistema que es mucho más difícil hacer un proceso de residencia permanente para poder sacar la Green Card, mientras que Canadá todos los años está dándole la bienvenida a alrededor de 500,000 nuevos inmigrantes. Entonces, nosotros lo vemos también en nuestros empleadores que tienen oficinas en Estados Unidos y en Canadá, que es más fácil hoy en día traer personas para las sucursales de Canadá, porque existe esa posibilidad de después de trabajar 1 año, 2 años, poder hacer la residencia permanente, y a muchas personas les gusta eso. Por otro lado, a pesar de que son países muy parecidos, la cultura en Canadá es un país mucho más multicultural y es mucho más abierto a los inmigrantes que puede llegar a ser Estados Unidos, sobre todo con políticas que hemos visto en los últimos años. Claro, claro. Usted conociendo pues ya todo este mercado, ¿cuál es el perfil ideal que está buscando Canadá? O digamos, si yo cumplo con qué requisitos, no sé, el idioma, no sé, ingresos, no sé, educación hasta cierto nivel, ¿cuál es ese perfil perfecto para llegar a este país muy fácilmente? Claro, y es una buena pregunta porque Canadá tiene más de 100 programas migratorios, entonces ahí va a variar el perfil dependiendo de esto, pero un perfil perfecto, si lo quieres describir así para una persona poder migrar directamente, es una persona de 30 años o menos, 2 títulos educativos, un excelente nivel de inglés o de francés y 3 años o más de experiencia laboral. Pero para serte sincero, el 8 de 10 personas, 9 de 10 personas, perdón, 1 de 10 personas tiene este perfil, la mayoría no lo tienen. Entonces muchas personas lo que han buscado es ofertas laborales como una manera de llegar y establecerse temporalmente para después hacer un proceso migratorio, o los estudios, las personas que no tienen la oferta laboral, que tengan un nivel intermedio de inglés o de francés, pueden llegar a hacer un estudio postsecundario en Canadá, trabajar después de que terminen sus estudios y ahí sí hacer la residencia permanente. Entonces terminan ese perfil siendo muy común entre nuestros clientes. ¿Y qué tan demorado puede ser tramitar un permiso, ya sea para trabajar o para estudiar allí en Canadá? No es tan demorado. Obviamente el proceso que a veces se demora un poco más es buscar la oferta de empleo o buscar la institución educativa, pero en la Embajada de Bogotá, la Embajada Canadiense de Bogotá, están procesando los permisos de estudios por ahí en unos 3 meses más o menos y los permisos de trabajo en 2 meses. Si tengo familia, porque en Estados Unidos eso es dificilísimo, ¿no? Si tengo familia, ¿tengo opciones también de ir a Canadá con mi familia? Sí, claro, y eso es un buen punto, porque esta es una razón por la cual muchas personas a veces escogen Canadá por algunos países europeos, Estados Unidos o a veces Australia. Si yo me voy como trabajador o como estudiante postsecundario a Canadá, mi pareja puede ir, puede ser una pareja casado o en unión libre, puede trabajar mientras yo estudio o mientras yo trabajo, y mis hijos menores de 18 años pueden ir al colegio público como cualquier otro canadiense. Como cualquier otro canadiense. ¿Las visas cuestan mucho? No, pues en términos del proceso de visado normalmente son alrededor de unos 100 a 400 dólares dependiendo del tamaño de la familia, dependiendo del tamaño de visa. Obviamente pues están distintas personas que ofrecen servicios, nosotros somos unos de ellos y pues nos aseguramos que la persona no sea solamente orientada dentro de estos 100 programas, pero haga la solicitud lo más fuerte posible. Pero muchas veces nosotros también trabajamos con instituciones educativas o con empresas donde al empleado o al estudiante no le toca pagar nuestros honorarios porque lo pagan esas instituciones. Claro. ¿Hay más posibilidades dependiendo de la ciudad canadiense? En la parte laboral sí, porque obviamente en algunas ciudades va a haber más oportunidades. Existe un mito de que para poder migrar a Canadá toca escoger un lugar remoto y toca escoger una provincia pequeña o donde haga mucho frío y cosas así. Y la verdad no es muy cierto. Obviamente a veces la transición puede ser más fácil en un lugar remoto por cómo funcionan los programas provinciales. Pero yo normalmente le aconsejo a las personas que escojan un lugar donde están cómodos, donde se encaje el presupuesto, donde quisieran vivir y normalmente pues lo migratorio fluye de eso. Claro. ¿Qué ramas de profesionales están, digamos, demandando desde Canadá? No sé, desarrolladores, ingenieros civiles, educadores, no sé. ¿Cuál es como esa oferta? Sí, un poco de todo, para ser sincero.
en gran parte muchas personas que se llaman no calificadas, entonces muchas personas que se necesitan en la industria de turismo, en la industria de servicios pues muy básicos, bueno, incluso agricultura y cosas de ese estilo. Hay mucha demanda porque desafortunadamente pues Canadá no tiene suficientes personas para eso, pero también vemos muchos profesionales que están buscando. Sobre todo lo que sea con ciencias tecnológicas, hemos dicho lo que es computer science, information technology es muy común, como tú mencionabas, desarrolladores, personas en IT, personas que hacen cyber security, son muy comunes. También muchos ingenieros, muchas personas en el área de la salud, lo que pasa es que tienen que estar licenciadas, es algo que está buscando. Y Colombia pues tiene una gran ventaja que hay un tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia, entonces muchos profesionales y algunas ocupaciones técnicas con tener la oferta laboral pueden irse. No toca demostrar que no hay un canadiense disponible para ese puesto. Y esta es una gran ventaja que yo creo que no se aprovecha muchas veces como se debería aprovechar. Es el tratado. ¿Qué tan cierto es que se necesita, digamos, demostrar un ahorro, un buen billetico por ahí ahorrado en una cuenta en Colombia para poder llegar a Canadá? Va a depender del programa. Entonces, sí, para la residencia permanente directa, donde uno llega y se establece, es importante tener ciertos fondos, que pueden ser entre unos 13.500 a 20.000, dependiendo del tamaño de la familia. ¿Dólares? Para los trabajadores, los que van a trabajar no tienen que tener ese dinero. Y los estudiantes, pues sí tienen que demostrar que tienen suficiente dinero para pagar la matrícula del primer año, más ciertos fondos también dependiendo del tamaño de la familia. Eso puede llegar a ser entre unos 10.000 a 15.000 dependiendo del tamaño de la familia, más la matrícula. Dólares, ¿verdad? Dólares canadienses, correcto. Dólares canadienses. No, pues muy interesante este tema. Le quiero preguntar también por el frío, pero porque hay muchos que no se amañan, que dicen porque hace mucho frío, pero de todas formas dicen que hay oportunidades y por eso estuvimos muy interesados en hablar de este tema con usted. Doctor Carvajal, muchas gracias por estos minutos, aprendimos bastante. No, ok, muchas gracias. Feliz fin de semana. Oportunidades para migrar. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo cerró hoy el dólar y qué pasó con el precio internacional del petróleo. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. En lo que vamos de este año, el dólar ha perdido más de 900 pesos. ¿Cuál ha sido la razón de este comportamiento en la divisa? Hablamos con expertos y gremios económicos. El dólar sigue en promedio de 3.973 pesos en Colombia. Las razones son varias. La inflación que viene descendiendo a nivel mundial y la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos no suba más sus tasas de interés. Pero también hay causas locales. Hay unos temas internos. ¿Cuáles son los temas internos? Tiene que ver mucho con la moderación que hemos tenido por parte del gobierno, que se puede ver precisamente reflejado en lo que viene sucediendo con las reformas, las cuales pues todavía no han sido aprobadas y muy seguramente por la pérdida de capital político del gobierno terminaría generando. ¿Pero seguirá bajando el dólar? Según expertos, sí. La probabilidad de recesión en Estados Unidos se siga reduciendo, porque eso permitiría precisamente que el dólar se debilitara un poco más hacia nivel global, ya que no generaría esa demanda por activo refugio como suele suceder. Y lo segundo es que por parte del gobierno tengamos pues una posición que siga siendo moderada. La caída del dólar ayuda a reducir la inflación, pues abarata los productos importados. Además, beneficia a quienes tienen deudas en dólares. Paradójicamente, tanto exportaciones como importaciones están bajando. Que la demanda internacional está cayendo. La inflación, las altas tasas de interés han golpeado al consumo. Y entonces una menor demanda en los mercados internacionales tiene dos efectos. Uno, directo sobre las exportaciones, vendemos menos. Se espera que muchos más colombianos aprovechen y aumenten sus compras internacionales a través de canales digitales, sobre todo en productos de tecnología. Podríamos esperar que, al menos para la categoría de tecnología, por ejemplo, que son muchos bienes importados, los hogares colombianos tengan un relativo poder adquisitivo mayor y se puedan hacer más compras. La agencia de viajes Falabella reveló que por la caída del dólar se han incrementado en 30% la compra de tiquetes y planes de turismo al extranjero, especialmente a Panamá, Estados Unidos y Europa.
Y a propósito, nos vamos ahora con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar que sigue cayendo, tasa representativa del mercado que regirá desde mañana y hasta el lunes será de 3.971 pesos con 38 centavos, bajó 8 pesos con 82 centavos. 3 jornadas consecutivas negociándose el dólar por debajo de la barrera de los 4.000 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cierra la semana al alza, se ubica muy cerca de los $81 por barril. Veamos qué sucedió con el precio interno del café colombiano. Subió y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.302.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,08%, acción más valorizada con Concreto con una ganancia de 6,28%, la acción que más cayó, Grupo Bolívar, con un retroceso de 4,14%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una empresa colombiana dedicada a la confección de ropa deportiva está hoy codeándose con los gigantes de ese mismo sector, pero a nivel mundial. Se trata de Saeta Sport, que figura como patrocinador oficial de la selección de Haití en el Mundial Femenino de Fútbol que se está jugando en Australia y en Nueva Zelanda. Allí está al lado, nada más y nada menos que de marcas como Reebok, Adidas, Puma y otros gigantes. Muy bien por esta empresa colombiana. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.